Hola amigos, es un gusto para mí estar con ustedes para compartir un tema de la serie de Apocalipsis. Hoy corresponde el capítulo número 20. Vamos a hablar acerca del milenio y la muerte del diablo. Quiero invitarte a inclinar el rostro allí en el lugar donde te encuentras para tener una oración, dirigirnos a nuestro Creador para que nos ilumine para la comprensión de su palabra. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, que vives y reinas en el alto cielo, para ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Pedimos tu santa unción para nosotros, tu protección. Imploramos que tu mano bendita pase en toda persona que esté enferma. En el nombre de Jesús, amén. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, encontramos varias temáticas. Una de ellas es el milenio. La otra temática que se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, es la muerte del diablo, la muerte de la muerte y también el juicio ante el gran trono blanco. El versículo 1 de Apocalipsis 20 dice de la siguiente manera: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Este ángel es un ángel que viene del mismo cielo y que tiene una llave, la llave del abismo, y también tenía una gran cadena en la mano. El versículo 2 dice: prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. El versículo 3 dice: lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Este periodo del milenio debemos identificar cuándo empieza el milenio, qué evento da origen al milenio. Debemos también identificar cuándo se acaba el milenio y qué evento pone fin a este milenio. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías, el capítulo 24, versículos 21 y 22, a ver qué pista nos da para tener una comprensión plena de este acontecimiento. Isaías 24, 21 y 22 dice: acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en una mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y al cabo de muchos días serán castigados. Otro texto que podemos leer y que nos brinda una pista lo encontramos en 2 de Pedro, el capítulo 2, versículo 4. Textualmente dice: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio que el Señor les va a hacer. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 9, nosotros encontramos una descripción de este personaje que va a ser encerrado por ese periodo de tiempo. Apocalipsis 12, 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En ocasión del milenio, el enemigo va a quedar cautivo en el planeta Tierra, que va a estar ya destruido por la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo viene con poder y gloria en su segunda venida, el cielo se enrolla como un pergamino, toda isla huye, los montes no son hallados, y antes de esa venida de Jesús han ocurrido las plagas en el mundo que van a dejar a la tierra en un estado caótico y de destrucción. ¿Qué cosas va a hacer el ángel con el enemigo? Vamos a identificarlas aquí en los textos que hemos leído. Primero dice: prendió al dragón, es decir, lo agarra. Luego dice que lo ató, lo amarra por 1000 años. También dice: lo arrojó al abismo.
Y dice también, lo encerró y puso su sello sobre él. ¿Para qué? Para que no engañara a las naciones. En San Mateo, capítulo 27, versículo 66, podemos leer: entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. En ocasión de la muerte de Jesús, como Cristo había predicho que iba a resucitar al tercer día, sus enemigos, cuando lo enterraron, cuando estaba en el lugar en donde fue puesto el cuerpo, que había una gran roca, pusieron el sello allí para que nadie lo partiera, para que nadie lo quebrantara, para que supuestamente Cristo quedase encerrado allí para siempre. El enemigo también va a tener el sello del ángel que Dios le ha dado para que quede allí y no tenga a nadie a quien engañar. Pero ¿por qué es que el enemigo no tiene a nadie que engañar? El enemigo no va a engañar a nadie porque él está atado por una cadena de circunstancias. Su labor es engañar a las naciones. Su labor es engañar a las personas, pero no tiene a nadie a quien engañar. ¿Por qué? En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 15 al 17, nos da la respuesta. La palabra de nuestro Dios dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. En ocasión de la segunda venida de Cristo, los justos que estén vivos van a ser transformados después de la resurrección de los que han muerto en Cristo Jesús. Es decir, el Señor Jesucristo viene a esta tierra, toca una trompeta, llama a la vida a los muertos de todas las edades, luego transforma a los justos que están vivos y todos iremos al encuentro con el Señor en el aire y nos iremos para el cielo durante 1000 años con Cristo. Y los impíos que están vivos mueren con el resplandor de su venida. Y los impíos que están muertos permanecen muertos, porque esto lo explica el libro de Apocalipsis en los capítulos que a continuación vamos a leer. Apocalipsis 24 dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Este periodo se conoce como el milenio. ¿A quiénes vio el apóstol allí? A las almas que habían sido decapitadas. Esto nos hace acordar algo que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9, y vamos a leerlo textualmente. Apocalipsis, capítulo 6, el versículo 9 dice: cuando abrió el quinto sello, vio debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Aquí encontramos a este grupo que son mártires del Señor, que murieron por el Señor, dieron sus vidas por la predicación del Evangelio. Pero también estamos viendo que hay unos tronos y que hay alguien o un grupo de personas que recibe la facultad de juzgar. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, versículo 2, a ver qué nos dice. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños? Aquí podemos observar que los santos del Señor van a cumplir un papel de juez junto con el Señor. Los santos han de juzgar al mundo. El libro de Judas, en el versículo 6, también nos da una enseñanza. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día.
los santos del Señor, los justos del Señor, también van a juzgar a los ángeles caídos. Otro grupo de personas que están allí, que van a participar de ese juicio, son los que no adoraron a la bestia ni recibieron su marca ni el número de su nombre. Esos van a reinar y van a estar con Cristo durante 1000 años. Ese juicio que van a realizar es el juicio de comprobación. ¿Qué significa eso? Van a mostrarle a los redimidos por qué los que están en la tierra, que son impíos, no resucitaron en ocasión de la segunda venida. Porque antes de la venida del Señor Jesucristo se hace el juicio investigador de los que son el pueblo de Dios. El versículo 5 de Apocalipsis 20 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, que ya leímos en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, los versículos del 15 en adelante. En el versículo 6 del libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, encontramos la quinta bienaventuranza del libro de Apocalipsis, que dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Los que van a reinar con Cristo y a vivir con Él durante 1000 años en el cielo son los redimidos, son los salvados, los que resucitan en la primera resurrección y los que van a estar también vivos cuando Cristo venga con poder y gloria en las nubes de los cielos. Los demás muertos, es decir, los impíos, no van a resucitar sino hasta después de 1000 años. Pero, ¿por qué son bienaventurados todos estos? Vamos a buscar una pista en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 11. Textualmente dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Y más adelante nos va a quedar claro qué es esto de la segunda muerte. También nos hace acordar de Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 21, en donde hay una promesa también para los vencedores. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 dice: al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es interesante notar que el Señor va a sentar a los redimidos en tronos. Esto también lo explicó el Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Mateo, capítulo 19, versículo 28. Textualmente dice: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es una cita que nos está mostrando aquí que el pueblo de Dios fiel va a sentarse en tronos y también va a juzgar junto con el Señor. Luego que pasen los 1000 años, Cristo regresa nuevamente a la tierra y Cristo viene con la nueva Jerusalén y viene con los redimidos. El versículo 7 de Apocalipsis 20 nos dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Por qué ahora Satanás va a ser suelto de su prisión? Como los justos ya están en el cielo y los impíos quedan todos muertos por sobre la superficie de toda la tierra, él no puede hacer su labor de engañar. No tiene a nadie a quien engañar y durante todo ese tiempo está allí para que contemple la obra de destrucción que causó en todas las naciones. Entonces, cuando Cristo nuevamente regresa a la tierra, esta vez con todos los redimidos, Cristo llama a la vida a los impíos de todas las edades. El versículo 8 de Apocalipsis 20 dice: y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y su número es como la arena del mar. Ese número es el número de los impíos de todas las edades que han resucitado por la palabra del Señor Jesucristo, que es el dador de la vida. Y es un ejército muy grande, pero el ejército de Dios es también muy grande. En el libro de Génesis, el capítulo 22, versículo 17, se le dice a Abraham: de cierto te bendeciré
y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos. Dios también tiene un grupo grande, un grupo inmenso de sus redimidos. También podemos leer en el libro de Ezequiel, capítulo 39 y versículo 6, y nos da una pista para saber qué significa esto de que va a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Esto nos da una indicación, como está hablando de los 4 ángulos de la tierra, de que es una batalla mundial y que reúne personal de todo el mundo para irse en contra de Dios y de la capital de su reino, que es la Nueva Jerusalén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 39, versículo 6. La palabra de nuestro Dios dice: y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que habitan seguros en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Y el capítulo 38 dice, profecía contra Gog. Allí está en el versículo 2, Ezequiel 38, 2 dice, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Una profecía que tiene un cumplimiento exacto en esto que estamos estudiando en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. La tierra se encuentra ahora rodeada de un gran número de soldados valerosos de todas las épocas, hombres cuya presencia hacía temblar reinos. Allí están todos los hombres del pasado que se levantaron contra el pueblo de Dios. El enemigo ahora los engaña nuevamente. Por eso es que dice, va a los 4 puntos y los reúne para la gran batalla. Él les dice que Él los ha resucitado. Le hace ver que Él es el que es el caudillo, que Él es el dueño de esa ciudad, y en un último intento por apoderarse de la ciudad de Dios, engaña a esos hombres. Esos hombres arman cuadrillas, arman grupos militares y rodean la Nueva Jerusalén. El versículo 9 de Apocalipsis 20 dice, subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió a todos. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Ezequiel, el capítulo 28, y vamos a leer los textos desde el 16 hasta el 19. La palabra de nuestro Dios dice en Ezequiel 28 del 16 en adelante, dice, a causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, ante los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se quedarán atónitos por causa tuya. Serás objeto de espanto y para siempre dejarás de ser. Esta profecía se cumple cuando el enemigo es destruido por el fuego de Dios. El libro de Zacarías, en el capítulo 14, versículos 4, 5 y 9, también nos da una pista para comprender bien este asunto. Dice así, en aquel día se afirmará sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. El monte de los olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios
y con él todos sus santos. Esto está hablando de la venida del Señor cuando regrese después del milenio con los redimidos, con la nueva Jerusalén, la cual se va a sentar en el monte de los olivos y se va a partir y será como una gran llanura. Allí estarán los redimidos del Señor y el enemigo con todos los secuaces tratará de rodear la nueva Jerusalén, pero Dios los destruirá. Y el versículo 9 de Zacarías 14 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será único y único será su nombre. Por eso es que el libro de San Mateo, capítulo 25, el verso 41, nuestro Señor Jesucristo dijo, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí viene entonces la muerte del diablo, la muerte del enemigo. En la Biblia nos está mostrando que desciende fuego del cielo y los consume a todos. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Significa que van a morir completamente y para siempre. Y eso es lo que en la Biblia se llama la muerte segunda. El lago de fuego que arde con azufre. No es un lugar que va a estar constantemente ardiendo, no, sino que como lo estudiamos en capítulos anteriores, sufren el castigo del fuego eterno como Sodoma y Gomorra, que está en Judas 7, y Sodoma y Gomorra aún no se están quemando. Lo que indica esto es que al enemigo no le quedará nada, ni raíz ni rama, porque va a ser quemado completamente y para siempre. Luego, entonces, nos muestra el libro de Apocalipsis una escena del juicio ante el gran trono blanco. Y el versículo 11 dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí nos está explicando estos textos que va a haber un juicio y que todas las personas van un día a dar cuenta a Dios de sus actos, y a aquellos que desecharon la palabra de Dios, que no escucharon el llamado de Dios, entonces perecerán delante de la presencia del Dios Todopoderoso. El versículo 13 dice, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. No importa que la persona haya caído al mar, que la persona se haya quemado, no importa la muerte que haya tenido, el Señor lo llamará a la vida y debe comparecer en el juicio final. Y el versículo 14 dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces hemos visto ya que se ha citado varias veces el lago de fuego que arde con azufre. La primera vez que lo vimos fue en el Apocalipsis, en el capítulo 19, el versículo 20 dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ellos, con los cuales había engañado. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora en el capítulo 20 también vemos que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y ahora podemos leer también que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y nos dice que esta es la muerte segunda. Y en el capítulo 21 de Apocalipsis también nos muestra en el versículo 8
que los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda, la condena final que Dios va a dar al enemigo, a la bestia, al falso profeta y a todos los que no estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 4, el versículo 1, dice textualmente: ciertamente viene el día ardiente como un horno, y serán estopa todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Aquel día que vendrá los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. El enemigo es la raíz y todos los secuaces que él tiene son las ramas que han de perecer en el lago de fuego que arde con azufre. Busquemos en el libro de los Salmos, el capítulo 11, los versículos 6 y 7, que nos tienen una enseñanza muy importante para cada uno de nosotros. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador serán la porción de su copa, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto verá su rostro. Esta cita del Salmo 11 nos muestra que el enemigo y todos sus aliados van a ser destruidos, pero nos muestra la gran misericordia de Dios para todos aquellos que aceptaron su llamado. Verán el rostro de Dios. Una vez que pase el milenio, después que sea destruido Satanás, después que la muerte sea muerta, después que también veamos que el Hades es muerto, después que veamos que los impíos también van al lago de fuego con azufre, ocurrirá algo muy importante que ya el Salmo 11 lo había predicho y lo confirma ahora el libro de Apocalipsis. En el capítulo 22, el versículo 13 en adelante dice: y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estarán en ella. Sus siervos lo servirán. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Los redimidos tendremos el privilegio por la gracia de Jesucristo de ver el rostro de Dios. El Señor Jesucristo ofrece para cada uno de nosotros dos caminos: el camino de la vida y el camino de la muerte. Pero esos caminos Él los direcciona para bien y nos dice: escoge pues la vida. El Señor Jesucristo nos está llamando hoy para que nos arrepintamos y abandonemos esa vieja vida, para que ninguno de nosotros haga las obras que están aquí en Apocalipsis 21, fornicación, hechicería, idolatría, mentira. Todas esas cosas desagradan al Señor. El Señor hoy nos está llamando y nos dice: hijo mío, ven, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Él quiere sentarnos en tronos para que nosotros estemos con Él para siempre. Que la bendición de nuestro Dios Todopoderoso sea con cada uno de nosotros. Te invito a suscribirte a este canal, dale me gusta y comparte con tus familiares y amigos para que ellos también se beneficien. Oremos. Bendito Creador, que vives y reinas por los siglos de los siglos, para ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por tu palabra hablada. Permite que tu palabra penetre en nuestras mentes y en nuestros corazones y la podamos poner en práctica para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Que la protección de Dios sea contigo y todos tus familiares.